Me llamo Luli Alvarenga, tengo 38 años, soy de Corrientes, soy numeraria auxiliar hace 20 años. Me gusta mucho correr, jugar al tenis también, pero tuve que dejar ese deporte como deporte, ¿no? Lo tengo como hobby. Y una de las cosas que más me gusta hacer es compartir con la gente, estar, escuchar, hablar, tener conversaciones de la vida, de lo que sea, cosas profundas, menos profundas. Y creo que eso también fue algo que lo fui cultivando mucho porque no siempre fui así en la obra, o sea, porque compartí con mucha gente, conocí muchísima gente, tuve esa gran oportunidad que enriquece muchísimo, porque es compartir experiencias de vida, escuchar, y eso a mí me aporta muchísimo y sé que aporta también a las demás personas. Me hice dos golondrinas, que la golondrina representa independencia, aventura, libertad, y también se regresan al lugar seguro que es el hogar. Un tío mío me llevó un folleto del colegio ICES, que era una escuela pero con capacitación, salía con una orientación de hotelería y gastronomía. Entonces, bueno, la verdad que me entusiasmó mucho. Primero vino mi hermana y yo la veía feliz. y me contaba todo lo que iba aprendiendo. Yo le digo a mi madre y a mi padre, yo quiero lo mismo, quiero ir a ese colegio. Y la verdad que fueron los 3 años mejores de mi vida hasta ahora, los recuerdo. Lo mismo que veía en mi hermana cuando yo todavía no conocía el Opus Dei, vi sobre todo alegría en las personas que vivían esta vocación. Y era otra cosa que yo me planteé al principio, dije, no, o sea, esto no es para mí. Pero después dije, yo quiero esto mismo. O sea, ¿qué tienen estas personas que están tan contentas? Y sobre todo que yo veía que eran personas que eran normales, que por ahí había un roce, un grito, lo que sea normal. Yo decía, esto es lo normal que yo vivo con mis hermanos también. Yo quiero esta normalidad para mi vida. O sea, sé que es una entrega a Dios, pero no es una estructura. Yo la obra la fui conociendo de a poco. Yo creo que los primeros años es justamente yo conocer dónde estoy, ¿no? Más allá que era una vocación, yo quería tomarme en serio esta decisión que había tomado. O sea, no quería que sea un tiempo. Si no era para mí, por supuesto que no. Pero sí quería que esto sea algo, la decisión que tomé, que sea de verdad. Ser numeraria auxiliar en la Opus Dei es cuidar. Primero, obviamente que en eso yo me siento cuidada y eso inspira en mí a cuidar a los demás. Cuando uno se da cuenta de lo que uno puede aportar en una persona con algo tan chiquito, ¿no? y todo lo que puede cambiar en esa persona, eso es lo que motiva también, por más que yo no conozca a la persona. Y cuidar como numeraria auxiliar en la obra no es ser una dadora de servicios. Ese trabajo que hago todos los días determina algo muy importante, que es el motivo por el que lo hago, que es justamente cuidar a las personas. Y cuidar no a cualquier persona, sino a personas que yo quiero. Yo vivo en un centro de la obra de hace 22 años. Es un gran desafío, pero es el gran desafío que yo tuve en mi familia. El hacer compatible, ¿no? los distintos modos de ser, aunque tengamos la misma sangre en mi familia, estoy hablando, ¿no? Pero, y bueno, en un centro uno lo puede ver de dos maneras, ¿no? Decir, tengo personas que son súper habladoras, la otra que no habla nada, esta que es tocante, esta que... O decir qué gran riqueza tenemos, que somos tan distintas y que cuando esta no tiene nada para decir, la otra seguro que va a poder tener un tema de conversación. La verdad que es como todo, a veces decís no quiero ver a nadie y me voy al parque a tomar mate, pero a mí me gusta compartir, entonces me gustan los momentos que estamos reunidos en familia, me gusta ver, porque me divierte también las distintas personalidades y sobre todo porque fui conociendo también cómo tratar, porque eso es todo un tema. Digo, y a mí me ayudó mucho porque hice un curso justamente de habilidades blandas y uno va viendo un poco las distintas personalidades que tiene, cómo tienen que ser tratadas también, que eso es importante. Es más, la gente que me conoce dice, o sea, tuviste mucha más oportunidad que yo, tenés muchas más cosas que yo, pudiste, o sea, desarrollarte como persona, en habilidades, en estudio, más que yo. Digo, que yo lo veo como oportunidades también. Creo que en eso también la obra me ayudó a sacar mi propia personalidad,
o sea, nunca como aplastarla. Y si preguntan a la gente que vive conmigo, les puedo decir perfectamente que no soy coaccionable. La verdad es que nunca sentí incompatibilidad entre mi vida y la de las demás, las personas que estaban cerca de mí o que me conocían. Nunca me planteé eso, porque, no sé, yo soy como soy y así vivo y no sentía que yo era como un extraño frente a otra persona. Sí, o sea, yo he coincidido y vivido con gente que fue de la obra y que ya no es más, y mantengo una amistad con muchas de ellas. Una amistad sincera, sana, y gente también que está muy agradecida con la obra. Ellas mismas me dicen que han aprendido mucho de la obra, que también gracias a la obra tuvieron muchas oportunidades que les sirvió para el después, ¿no? Para la vida que tienen ahora. Porque profundizar en el espíritu de la obra es vivirlo, es hacerlo vida. Entonces estoy en ese camino y yo creo que hasta que me muera, ¿no?